Bueno, bendecido sea el nombre eterno del Señor. Qué grande, qué bendición tan grande estamos recibiendo nosotros. Poder vivir en este tiempo y poder ver, recibir, creer con todo nuestro corazón el cumplimiento de la profecía para este tiempo. Esto es algo muy maravilloso. Y yo más que ustedes, porque Dios me haya permitido vivir hasta ahora y poder estar de pie hoy todavía, acompañando al ungido de Dios en todos los lugares donde Él nos llama y nos dice: voy a estar en tal parte, Miguel. Y es un privilegio, en cada lugar donde vamos Él nos abraza, nos bendice. Bueno, Ruth sabe que antes de Él salir siempre va donde estamos nosotros y me abraza y me bendice. Yo creo que por la bendición de Él permanecemos bien, sanos. Porque en realidad el problema de las rodillas no es una enfermedad, es un desgaste que tengo ahí de los cartílagos, de la rodilla derecha, que era por causa de llevar las maletas siempre con libros y pesar. Pero de lo demás estoy sanito y feliz, contento, muy agradecido al Señor que me permite. Según el profeta Moisés, dice que Dios estableció 70 años para la vida del hombre. Ustedes lo ven en el Salmo 90. Salmo 90 dice la Biblia que es de Moisés. El 91 es el que no dice de quién es, pero yo creo que es de Moisés también, porque realmente ese Salmo 91 es tremendo. Y solo un hombre con las experiencias de Moisés puede hablar todo eso que dice allí. Pero el 90 él dice que Dios le estableció al ser humano 70 años. Así que cuando viven 70 años, denle gracias a Dios que llegaron a la edad que Dios... Y los más fuertes, dice Moisés, llegan a 80. Y de ahí para arriba... Y ahí para arriba ya entonces sigue, ya eso es súper bendición. Después de 80 ya si llegas a 80 es un bienaventurado. Y si pasas de 80, pues esas son añadiduras que Dios te está dando, ¿no? Como yo le digo a Ruth, deja las dos velitas esas con el número 95 y déjalo ahí para que... Todo el tiempo, como me decía Andrés: oye, pero usted todo el tiempo le oigo decir que cumple 95. ¿Cuántos años está cumpliendo? Le digo: no, eso, para que nadie sepa cuánto es. Pero deja esas dos velitas ahí siempre, 95, todo el tiempo. Pero muy agradecido a Dios que me concede vivir hasta ese tiempo. Eso es bastante. Feliz, contento, agradecido. Cada día que me levanto, como dice el ungido, dar gracias a Dios por Él, dar gracias a Dios por el ungido y bendecirlo y seguir allí. Él siempre nos escribe, nos manda bendiciones, que todas las veces cuando llega siempre nos avisa: ya llegué acá a la casa, Miguel. Y nosotros pues estamos siempre en ese contacto, muy agradecidos. No merecemos todo eso. Eso es una gracia de Dios nada más. Bueno, pueden sentarse, mis hermanos, un momentito. Aquí está bien, para que no esté tan cerca del teléfono, que va a quedar muy cerca. Bueno, esta actividad es sencillamente para dar gracias a Dios por esta bendición tan grande que Dios nos
concede de poder tener esta bendición de haber tenido al ungido de Dios, porque yo tenía otro programa, yo tenía un plan de estar en Guatemala y tenía una reunión con los pastores de Guatemala por causa de que él nos pidió que se consiguiera un terreno grande ahí en Guatemala y se hiciera un salón para no estar alquilando salones. Cada vez que nosotros vamos hay que alquilar un salón de deportivo, de deporte o algo así, siempre se alquila algo grande. Y entonces él ya puso en su corazón que consigan un terreno. Y hay un terreno que un hermano donó hace tiempo, pero no tiene está en una autopista, en una carretera, pero lo que no tiene es acceso. El terreno, digamos, hicieron un corte muy grande, como de casi 30, 40 metros de alto, y no hay forma de cómo entrar allí. Lo que estamos es tratando de comprar el terreno del lado, que es plano, que ese sí tiene entrada de la autopista, y entonces poder entrar allí en el terreno que tenemos, que es amplio, que se puede ampliar. Los hermanos piensan comprar una carpa que la levantan los chinos en 7 días. Dice que en 5 días ya la levantan. Una carpa grande, de 100 y pico de metros por... Los chinos usted sabe, son tremendos en eso. Y ya les mostraron cómo la hacen, cómo la levantan. Les mostraron un video. Y podemos comprar entre todos esa carpa. Ya teníamos eso en plan. Así teníamos esa reunión para hablar de eso. Cuando de repente, ya con el boleto para Guatemala y todo, cuando de repente nos llama y nos dice que viene a Venezuela. Ay, cuando ya Ruth supo, mira, ¿cómo es posible? Y en Venezuela todavía había muchas cositas que no se habían terminado. Y estábamos ahí, dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo, bueno, llegamos a Guatemala y de allí entonces... Pero cuéntale cómo fue, porque te dijo a ti en Soacha que la bola estaba en tu cancha, pero tú no habías dicho absolutamente nada. No, porque yo no podía, yo no quería. Él me dijo, la bola está en tu cancha, así que tú determinas. Yo no quería dar ningún paso mientras que yo viera que en Venezuela no había una seguridad total para él venir. Y bueno, Dios dio toda esta forma de que se levantó la embajada. Ya después que se levantó la embajada americana allí, yo espero que ahora suspendan la visa a los americanos. Hasta el momento, él tiene que sacar visa para venir. Y entonces una vez que él me llama y me dice, digo yo, espérate, déjame llamar a Venezuela, yo dije, déjame llamar a Venezuela a ver cómo está la situación ahí, porque yo no quiero meterlo a él en un peligro. Y averiguamos aquí con unos militares. Hugo nos ayudó con esos contactos y los militares le dijeron, dígale que compre su boleto, que venga, que nosotros lo recibimos. Entonces yo dije, caramba.
vamos a decir, no hay peligro, entonces llamamos, ¿no? Y hablamos con el aeropuerto, con los militares, no hay peligro, dígale que compre el boleto que venga, nosotros lo recibimos. Y en verdad lo recibieron muy bien. Y lo despidieron ahora también, ¿no? Yo creo que Hugo estaba ahí, como se dice, sudando frío. Porque cuando salió de aquí, yo le había dicho, lo más tarde que debe salir es a las 12, y le dije por qué, pero él no leyó nada. Y cuando se fue, se metió en Isabelica para saludar la congregación del hermano. Si lo hubiera leído, pues nos dijeron lo más tarde salir aquí a las 12, y ya eran más de las 12 cuando se fueron. Estábamos nerviosos ya. Y para colmo, cuando se mete a Isabelica, y Dios mío, menos mal que Hugo tenía unos amigos allí, llamó y le dijo, mira, voy a ir a una emergencia para que quiten todos los conos y todo, yo lo llevo directo. Y entonces pasó y había una fila, y él le pidió permiso ahí, los mismos militares le ayudaron, le llevaron de primerito y lo sacaron, y pues fue una bendición. Pero no crean ustedes que sí pasamos por un momento difícil, porque a nosotros nos pasó una vez eso. El vuelo salió como a las 4, casi de la tarde, casi a las 4, y nosotros nos fuimos de aquí una vez como a la 1. Yo dije, no, de 1, 2, 3, tenemos tiempo. Y cuando íbamos por la mitad del camino nos llaman, mira, el vuelo lo están cerrando. No ha llegado el avión, pero el vuelo lo están cerrando. Yo, no, es disposición del gobierno que se cierre el vuelo de una vez. Dios mío, tuvimos que mandarle el pasaporte por teléfono, fotografiar, y la persona ya tomó el pasaporte por el teléfono y nos chequeó. Menos mal que creo que Edgar había llevado las maletas y pudimos entrar. Pero ya yo tenía esa experiencia y se la conté. Él no leyó nada, no oyó nada. Él dice, si yo hubiera visto esto, lo vi cuando estaba en el aeropuerto. Gracias a Dios que no lo vio, porque entonces nos predicó ese mensajito ahí donde la Isabelica, que estuvo muy bueno. Estamos muy agradecidos a Dios por eso, pero que Dios le abrió puertas y todo fue bien. Nosotros estamos muy agradecidos, y Él nos ha hablado de que Él espera que aquí en Feviva, nos dijo que sea el lugar más parecido al de Calley, Puerto Rico. Él tiene la iglesia de Calley como la iglesia cabeza, y así también el hermano William la llamó, la iglesia cabeza. Y él dice que él espera que aquí, incluso dijo que esperaba que aquí en Venezuela Dios abriera la puerta, como la etapa. Yo digo, bueno, está en su corazón eso, que Dios abra la etapa. Así que yo estoy pendiente de lo que Dios hizo aquí, porque aquí fue un lugar, esto es un milagro que nosotros hayamos hecho todo esto, no sabemos ni cómo. Pues realmente él nos había dicho, hermano William Soto nos había dicho, consíguete un terreno y haz un salón grande para no tener que alquilar nada ahí en Valencia. Y eso, Ruy y yo anduvimos buscando eso por casi 2 años, ¿no? Pero la hermana Marta Camayoni, ella tenía este terreno
yo no sabía, y Ruth tenía los papeles de este terreno. Y es cuando vamos saliendo al aeropuerto, que Ruth me está llevando al aeropuerto, me dice, déjame pasar por entregándole a Marta estos documentos porque ella tiene un terreno y lo vendió y yo tengo que llevarle los planos. Los señores que compraron van con el dinero hoy, pero ella tiene que entregarle los planos de todo. Ya bueno. Pero cuando yo llego aquí y veo el terreno, nada, sentí en mi corazón que este era el lugar. Y le dije, no, este es el lugar. Marta, ¿tú me consideras tu hermano? Y me dijo, claro, hermano Miguel, pues entonces dígale a esta gente, ahorita cuando vengan, resulta que llegó mi hermano y me pidió que quiere comprar el terreno y yo no se lo pude negar, así que yo les quiero pedir perdón. No puedo entregarle los planos ni nada porque ni le puedo recibir su dinero porque ya se lo vendí a mi hermano. Lo cierto es que estábamos allí cuando llegaron ellos, ¿verdad? Ellos llegaron por aquí por la autopista. No, yo creo que ellos llegaron por aquí por la autopista. Y nosotros salimos corriendo por acá, Cuando yo los vi venir, yo dije, corre de Ruth para allá, y nos desaparecimos. Y ella tuvo que decir, mira, mi hermano llegó y tuve que vender. No pude hacer nada, así que disculpen. Cuando llego, ella me llevó al aeropuerto. Y cuando llego a Colombia, el hermano William, que no me había vuelto a preguntar de eso, me pregunta, ¿conseguiste el terreno, Miguel? Le dije, sí, lo conseguí. ¿Lo pagaste? Me dijo, no. Y me dijo, yo conozco ese terreno. Le digo yo, pero William, ¿cómo va a ser posible que tú conozcas ese terreno? Si eso terreno que está en esta vía, así, eso está lleno de montes, primera vez que yo lo veo. ¿Cómo va a ser posible que tú lo conozcas? Me dice, yo he estado allí. Bueno, ya yo no podía discutirle más nada. Y a mí me toca pagar ese terreno. ¿Cómo va a ser? Me dijo, sí, aquí tengo. Entonces sacó y me dio en dólares. Yo le dije, esto es más de lo que vale el terreno. Y me dijo, bueno, te queda algo más ahí. Fíjense ustedes, toda la estructura de hierro fue dinero de él. Ahora fíjense ustedes qué cosa, cómo vio él ese terreno. Si esto es una cosa que estaba lleno de monte aquí. Pero la hermana Marta nos contó, yo no sabía, que su esposo antes de morir, era un italiano, y le dijo, Marta, ¿ah? Recibió al Señor antes de morir. Ya estaba bastante mal. Pero antes de morir le contó y le dijo, Marta, ¿sabe que yo vi ahí un salón grande? En ese terreno hay un salón grande lleno de gente. Ustedes estaban ahí también, pero aquello estaba lleno de gente de todas partes. Y ella me cuenta eso y yo digo, caramba, ¿cómo esta coincidencia? El mismo señor, el italiano, que nos vendió. Y el hermano William me dijo, a mí me toca pagar este terreno. Son cosas que acontecieron luego. Toda la armazón de hierro la puso William. Todo eso fue dinero de William Soto. Entonces, ustedes pueden ver que ya él sabe, el hermano Benji, que aquí hay algo.
¿Cómo logramos hacer todo eso? No sabemos. Con la ayuda de Dios se logró. Todos los pastores de toda Venezuela colaboraron, todas las personas. Yo recuerdo con Jairo una vez que teníamos una meta. Teníamos una meta para que cada pastor nos colaborara con tanto, cada pastor con tanto. Y yo le dije, yo voy a hacer una gira, recoger ese dinero. Y recuerdo que en esa vez casi todos los pastores me decían, hermano, pero ¿cómo podemos si es que no hay gasolina? Y la gente pasaban hasta 2 y 3 días en unas filas para, ¿cómo llaman? Para comprar gasolina. ¿Y cómo vamos a hacer la meta, hermano? Pero cuando llego con Jairo me dice, hermano, duplicamos la meta. Porque como no había gasolina, pues entonces ellos se dieron a la tarea de la gente que pasaba la noche allí, llevarles comida, y algunos les tráigame un desayunito mañana con esto y esto, ya el encargo ya listo a toda la gente, de tal manera que empezaron a hacer comida, desayuno, empanada, y ahí vendían a toda la fila. Entonces lograron duplicar la meta. Para algunos fue una bendición, para otros depende como tú lo veas. Si tú lo ves como una bendición, lo logras. Si lo ves como un problema, pues ya es un problema. No lo vas a poder resolver. Por eso es que la actitud de la persona, porque para Dios no hay límite. Yo recuerdo también recuerdo al hermano, ¿cómo se llama? De Caracas ahí, el hermano Silva, Osvaldo, que le llegué y le dije, Osvaldo, él cuando me vio llegar estaba tratando de hacer en la parte de arriba un techito para tener un medio techito. Me dijo, hacer un techito aquí como para subir en la parte de arriba a comer o algo. Y él cuando me vio venir dijo, oye, qué bendición, el hermano Miguel podría ayudarme porque no tenía cómo hacer el techito. Pero él no sabía que yo lo que iba era ponerle una meta. Y yo le digo, Osvaldo, ¿sabe una cosa? Tenemos que terminar ese salón rápido, así que te traigo una meta. Te voy a poner una meta de tanto, y dentro de unos 15, 20 días paso por aquí, buscando eso. Ay, 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 él dice, yo estaba creyendo que el hermano venía con algo para ayudarme. Y yo, bueno, hermano, ora por mí. Lo cierto es que yo fui como a los 15, 20 días y encontré que el hermano Osvaldo no había echado el pedacito de techo ahí, sino que lo había techado toda la parte de arriba completa. ¿No? Y me dijo, y aquí está la meta, hermano Miguel, pasadita, más bien un poquito más. Y muchas gracias porque me dio esta oportunidad, porque pude terminar todo. Yo digo, ¿se da usted cuenta cómo Dios hace cosas? Depende. Por eso yo creo que esas palabras que él habló, de que él espera que aquí se va a comenzar algo. Ya él nos puso ya una fecha. ¿Ah? ¿Sí? ¿Lo tienes? Ah, bueno. Entonces, el asunto es que él me dijo, ¿dónde vas a dónde va a ser tu cumpleaños? Donde tú vayas a cumplir años, ahí voy a estar yo. Entonces yo le digo, no sé. Donde tú me digas, le digo yo. Donde tú me digas, ahí vamos.
Me digo, no, Venezuela. Yo no le quise dar respuesta porque, como ustedes saben, la situación aquí en Venezuela todavía, esa situación está inestable. Me quedé quieto, le dije, bueno, donde sea la voluntad del Señor. Porque si ponemos Venezuela, recuerda, Él nos dejó ciertos trabajos, no solamente estaba contento con los trabajos que se hicieron, sino que hay ciertos trabajos que dejó para que hiciéramos y cuestan. Realmente nosotros nos hemos sentido en veces con ese trabajo que Él nos había dejado, que sí nos comprometió con una compañía donde tuvimos que pedir crédito y gracias a Dios que nos dieron. Y ya la compañía estaba apurándonos para que pagáramos algo y no teníamos nada. Estábamos, Dios mío. Entonces Ruth viene y me dice, bueno, Miguel, ¿y cómo vamos a hacer con esto? Porque fíjate esta deuda que tenemos allí. Todavía faltan cosas por hacer. Y tenemos esta deuda. Y yo abro la Biblia así, o me viene a la mente un versículo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le dije, mi Dios pues suplirá. Y eso fue algo que me vino así, la palabra fue hablada. Y Ruth dice que ella se fue tranquila. Digo, bueno, llegamos a Colombia y el hermano Lino Muniesa viene y me dice, hermano, le tengo esto para ayudar a los gastos de Fe Viva. Nosotros no le dijimos al hermano Lino Muniesa nada, no le hablamos a nadie, solamente era una cosa entre Ruth y yo que teníamos ese compromiso. ¿Cómo hacemos? Y el hermano Lino nos suplió todo el pago completo. Y un poquito más. Porque con el resto que nos quedó de lo de Lino se compraron unas cornetas. Entonces uno dice, ¿cómo Dios movió al hermano Lino Muniesa para que le puso en su corazón esto, si nosotros no le dimos nada? Nada. Y fíjate cómo Dios hace, mis hermanos, cosas que uno muchas veces se siente y dice, ¿cómo hará el Señor? El Señor conoce todo, nos ha suplido todo y gracias a Dios también nos pasó algo parecido con una deuda que teníamos de unos boletos. Y Ruth me dice, Miguel, ya la deuda que le debemos, que tenemos con el hermano de estos boletos, ya está como, eran 116,000 pesos. ¿De dónde sacamos nosotros ese dinero para pagar eso, para poder seguir comprando boletos? Le digo yo, Dios proveerá, el mismo Dios que le proveyó a Abraham cuando venía Isaac, que le dijo, Padre mío, aquí llevamos la leña, yo la llevo, tú llevas el fuego y el cuchillo y el cordero para el sacrificio, ¿dónde está? Él no sabía que el sacrificio era él. ¿Dónde está el cordero? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Habló la palabra y apareció un carnero ahí para hacer el sacrificio. ¿Se dan cuenta ustedes? Llegamos a una iglesia donde menos pensábamos que podían, no tampoco fuimos a eso, sino fuimos a estar con ellos allí. Cuando me llega el pastor y me dice, mira, he sentido en mi corazón ofrendarte esto, y llega la hija o la esposa del hijo, le dice, y mi esposo y yo también hemos sentido hacerte esta ofrenda para tus viajes, para tus gastos.
yo no sabía cuánto era. Yo lo guardé y le dije a Ruth, mira, Ruth, cuenta allí a ver si nos da para pagar de una vez. Se debían 116. Cuando Ruth comienza a contar eran 118.500. Así que teníamos 2.500. Todavía nos queda aquí para tomarnos un café. Pero se dan ustedes cuenta, a nosotros nos han pasado todas estas cosas y mucha gente no saben. Y sin decirle a nadie. Nosotros no mencionamos, Gerson es testigo que yo no hice mención absolutamente de que tenía esa necesidad ni nada. En vez de le debemos a Gerson. Siempre estoy pendiente, Ruth, le pagaste a Gerson el dinero. Bueno, el ungido también nos ha apoyado muchas veces. Estamos muy agradecidos. Entonces, mi palabra aquí es lo que dice la Escritura, agradecimiento. Agradecerle a Dios. Yo sé que aquí, por lo que dijo el profeta precursor, porque la gente no sabe que Gabriel fue el que precursó la primera venida del Señor, y el hermano Branham dijo, y Gabriel también anunciará la segunda venida del Señor. Y el hermano William escribió encima de anunciará, precursará. Está escrito con puño y letra de él. En el mensaje del hermano Branham, donde él dijo que Gabriel anunció la primera venida del Señor y será Gabriel el que anunciará la segunda venida del Señor. Esto es algo más grande de lo que ustedes y yo nos podemos imaginar. Y para que ustedes sepan, una cosa es la profecía, cuando usted la da a un profeta y la recibimos, la profecía, pero la bendición está cuando esa profecía se cumple. Es en el cumplimiento de la profecía donde vienen la realidad de las bendiciones sobre las personas que reciben el cumplimiento de la profecía. Como decía el hermano William en un mensaje que predicó en una ciudad llamada Ciudad Amante, en Tamaulipas, por allí, y él dice que el sumo sacerdote podía llegar con el rollo aquí de Isaías y decir, aquí cargo yo a Isaías y lo que dice Isaías de ese que nacerá y todo eso, aquí lo cargo yo. Y Pedro decía, sí, pero aquí estoy yo tocando el cumplimiento de lo que dijo Isaías. Tú tienes la pura letra y yo tengo el cumplimiento de la letra. Y la letra, con todo y ellos tener la letra y creer la profecía, la Biblia dice que la letra, en alguna parte lo van a conseguir en la Biblia, eso debe ser por ahí como en 2 Corintios 3, la letra lo que hace es que mata, más el espíritu es el que vivifica. Lo consiguen por ahí en 2 Corintios 3 está eso, cuando habla de que ellos tenían la letra, pero no pudieron recibir. ¿Quién sabe qué versículo por ahí? Lo consiguen rapidito. Eso debe estar por ahí ya como en el verso 10, verso 12, por ahí por la... Ese que donde nos dice que la letra mata más el espíritu vivifica. Eso está en 2 Corintios 3. 3. Léetelo allí, Jairo. Léete del versículo anterior. 2 Corintios.
Vete el versículo anterior para... Sí, dice así: no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vean ustedes, todavía sigue leyéndote ahí un pedacito. Y si el ministerio de muerte, grabado con letra en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y como no será más, ¿Cómo no será más? ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que parece tuvo gloria, mucho más gloria será lo que permanece. Si lo que perece tuvo gloria, con la ley eso finalizó. Sí. Sigue. Sí. Repito, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en fin de que aquello había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Son libres. Entonces, fíjense ustedes, una cosa es que la gente crea los mensajes del hermano Branham, crean los mensajes del hermano William, pero otra cosa es recibir el cumplimiento de eso que habló Branham y de eso que habló William. Son dos cosas completamente distintas. El solo tener la letra, con la misma letra pueden argumentar en contra del cumplimiento, en contra del ungido y condenarlo, teniendo la letra. Pero cuando tú recibes el cumplimiento de esa profecía, ahí está garantizada tu bendición. Por eso es la bendición que tenemos nosotros, la garantía que tenemos de que nosotros hemos recibido no la letra, sino el cumplimiento de esas profecías de William Branham y de William Soto. Y si usted ha recibido ya el cumplimiento, está asegurada su bendición y está asegurada esa cena de las bodas del Cordero, porque ya usted está recibiendo el cumplimiento. Y cuánta gente lo rechazan hoy, pero nosotros lo recibimos. Con razón, imagínense usted, yo me siento tan feliz, tan contento, agradecido a Dios que me haya permitido vivir hasta este tiempo. Y desde el hermano William, antes de partir, dio un mensaje y él me llamó y me dijo: Miguel, el hermano William, antes de irse, aquí me dejó un mensaje para ti,
pero yo no tengo, no pues te lo puedo dar por teléfono, tengo que dártelo cara a cara. Bueno, yo dije, donde tú me digas que yo vaya, yo voy y tú vas ahí. A Estados Unidos no podía ir, pero tú vienes y así estuvimos intentando más de una vez para ir a un lugar, ir al otro. Nunca pudimos hasta que por una computadora yo le veía su rostro y él me veía a mí a través de la misma computadora. Y allí fue donde él me dijo el mensaje que te dejó el hermano William. Y allí cuando yo vi el rostro de él allí y recibí la palabra que él me estaba hablando, él me habló claramente. Me dijo, tú estás equivocado, estás errado, estás caminando erradamente. No me lo mandó a decir, sino que me lo dijo directo. Por esto y esto y esto. Yo lo entendí perfectamente y allí entonces fue cuando yo lo vi y yo dije, este es el ungido de Dios. No le dije nada a mi esposa, la dejé. Ella no estaba allí conmigo en ese momento, ya estaba afuera haciendo una diligencia. Y cuando llegó yo estaba de lo más feliz, lo más contento. Ella no sabía qué era lo que me había pasado, porque realmente yo recibí allí un nuevo nacimiento, recibí un cambio, cosas que uno pensaba que no le estorbaban, sí estorbaban para la bendición y para la transformación y el rapto, sí estorbaban. Pero ahí fue donde realmente se me abrió el sentido, allí fue donde los recibí. Y de ahí en adelante, eso era un testimonio que yo recibí, como dice la Biblia en alguna parte, por ahí lo van a conseguir ustedes, que el mismo Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu cuando una cosa es de Dios. Lo consigues por ahí donde dice que el mismo Espíritu da testimonio a tu espíritu. Consígueselo en Romanos 8. Por ahí en Romanos 8, pero no recuerdo. Romanos 8, 16. Si lo consigues por ahí, voy a ver, léete el versículo anterior para hacer el contacto. 8, 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, el cual el mismo espíritu da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ve que el mismo espíritu dice allí, da testimonio, el verso 16, como dice. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Mira, Él. el mismo espíritu fue el que me dio testimonio a mi espíritu. ¿Quién era él? Y ese testimonio me alumbró de tal manera que no había forma, yo dije, de aquí en adelante, no importa lo que la gente se ponga a decir en contra del ungido, el Espíritu no puede engañarnos, no nos puede mentir el Espíritu Santo, porque fue un testimonio que recibí en mi espíritu, del mismo Espíritu. Y por eso me quedé firme, no importaba lo que fulano, un hermano recuerdo que me dijo, oye, mira que ahora están diciendo que aquí el ungido, voy a ir hasta Puerto Rico a hablar con él. Sí, es bueno que vayas. Y me mandas cuando llegues allá a Puerto Rico me hablas. Te hablas con la gente y preguntas cómo es eso. Yo no le quise decir al hermano, un pastor norteamericano. Me dijo, voy a ir allá para decirle así claramente. Yo dije, sí, es bueno que vaya.
Entonces cuando llegó allá y lo vio y el Espíritu de Dios le dio testimonio, dijo, ¿quién? ¿Delante de quién estoy? Y me contestó y me dijo, no importa lo que digan todos los demás, ya ahora sé por el Espíritu que este hombre es el ungido de Dios. Yo le dije, menos mal, porque yo no le dije nada. No fue porque yo le dije, sino porque el Espíritu le dijo. Y también mi esposa, que venían gente y la llamaban de esto, y yo le decía, ten cuidado, menos mal que ella nunca habló mal del ungido. Le dije, no te pronuncie una palabra en contra de... no, que esa persona no califica para eso. El que sabe si califica es Dios, no ninguna persona. El único que sabe que una persona califica para algo es Dios. Yo le digo, si tú te pones a buscar, un apóstol para reemplazar el apostolado de Judas, por ejemplo, y te pones a buscar un apóstol, no sé, a la gente le dice, vamos a buscar un apóstol para que reemplace a este. A nadie se le hubiera ocurrido buscar a Saulo de Tarso. Si Saulo de Tarso era el peor perseguidor, y según Dios, ese era, pero según la gente, no sé. Con decirte que cuando Dios manda a Ananías, que es un profeta, y le dice, Ananías, anda y háblale, Señor, es que el hombre está ciego, anda para que ore por él. Pero Señor, ¿no has oído que ese hombre es el que ha metido preso a todos los creyentes? Si está ciego, mejor es dejarlo ciego. No, anda y ora para que reciba la vista, porque se lo he escogido yo. ¿Ustedes creen que cualquier persona hubiera escogido a Saulo de Tarso? Entonces, no es lo que yo le diga, mira, no es lo que diga una persona si cualifica o no. El que sabe si cualifica o no es Dios, porque ya eso está predestinado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y eso a Dios no lo va a hacer cambiar nadie. El plan que Él tiene, ese es el que va a cumplir. De tal manera, mis hermanos, que nosotros estamos seguros de esta bendición que tenemos. Y la bendición de mi vida está en que todos los días al amanecer, Dios bendiga a José Benjamín Pérez. Y la Escritura dice que el que lo bendiga será bendito. Entonces yo agarro esa bendición todos los días por la mañana. Y ahí aseguro la bendición para el resto del día. Entonces vean ustedes qué sencillo es. Es algo muy grande, estamos muy agradecidos. Déjame leerles acá una porcioncita y especialmente expresarle mi agradecimiento a todos los hermanos, todo el trabajo que ustedes hicieron. No le quise decir al ungido que sí, que íbamos a tomar esa fecha para Venezuela. Él nos dijo 26, 27, 28, algo así. Ya ahí la fecha que él nos dijo, yo le dije, me dijo, espero que tú me digas 25, 26, 27, para que sea viernes, sábado y domingo. Pero como yo estoy orando a Dios todavía, que en Venezuela haya una completa libertad, y esperando que Venezuela suspenda la visa a los norteamericanos, sino que les dé entrada libre a todos los norteamericanos, de tal manera que él pueda entrar sin visa ni nada.
Sin embargo, él me dijo, ya al llegar esta semana solicito la visa. Yo le dije, bueno. Y recuerdan ustedes que eso va a envolver un trabajo. Ustedes trabajaron esta vez y vean cómo algunos que me dijeron que pasaron hasta una noche, 2 noches sin dormir, un hermanito, 2 o 3 noches sin dormir, que me dice Ruth que llegó un hermanito y le fue a hablar y la lengua la tenía trabada. Y le dijo, muchacho, que una hermana que tenía como 2 o 3 noches ya la lengua ahí trabada. Le dijo, váyase a descansar, a dormir usted, hermano, porque 2 o 3 noches sin dormir. Imagínese usted, para esta venida para acá, la próxima vez, esto va a ser el doble del trabajo que hicieron. Así que yo estoy pensándolo y llorando, dando gracias a Dios por ustedes, porque no sabemos, ya Él nos dijo, aspira que aquí mismo se abra la etapa que Él está esperando que sea. Él lo ha sentido en su corazón así. De repente, ya de ahí del cuartico ya nos dio un mensaje ya. De ahí del cuartico de madera nos dio el mensaje de cuándo fue, el viernes, el domingo en la mañana, y me llamó y me dijo, ¿cómo se oyó, Miguel, el mensaje del cuartico? Yo le digo, yo lo oí donde yo estaba nítido, porque él me llamó enseguida. ¿Cómo se oyó ese mensaje? Le dije, nítido, completo. Y tal vez acercó mucho el teléfono, porque si lo hubiera, el micrófono, lo hubiera dejado donde estaba, quizás lo hubiera oído más claro todavía. Pero se oyó bien. Pero ve, ya dio un paso. Entonces nosotros tenemos que saber que hay algo que Dios tiene con Venezuela, y mi oración es que todos los que colaboraron para que se pudiera llevar a cabo esta visita del ungido, Dios los recompense con bendiciones del cielo y de la tierra. Todos los que colaboraron de alguna manera, que Dios les recompense y les bendiga. Aquí están hermanos de Colombia que nos ayudaron mucho y nos han ayudado también en los porcentajes. Se los agradecemos. A mí no me importa lo que la gente diga del hermano Miguel, eso sí. Si lo que más una persona puede ponerme por allá arriba y yo sigo en el mismo lugar. Una persona viene y puede ponerme por allá abajo en lo último y sigo en el mismo lugar. Nada que digan para perjudicarme me mueve, ni nada que digan para engrandecerme me mueve tampoco. Sigo igualito, el mismo Miguel Bermúdez Marín, agradecido a Dios por haberme concedido este tiempo extra y que me tenga bien, que uno no tenga que estar con ninguna dificultad, feliz, sanito. Él dio una clave ahí, dijo, mira, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Y usted con una mirada de fe puede obtener lo que usted está necesitando. ¿Sabe por qué nos dijo él eso? Porque cuando Dios envía un profeta, lo envía con todo lo que el pueblo necesita. Ya en ese profeta viene todo lo que tú y yo necesitamos. El asunto es saber cómo agarrar por fe esa bendición. Porque sin fe no vas a agradar a Dios. La obra de Dios es una obra de fe. Como le decía Jesús a la gente cuando venían,
Mira que, Señor, conforme a tu fe te sea hecho. Conforme a la fe de la persona, así te sea hecho. Una persona que tenía la fe que si llego a tocar el borde, pero no alcanzaba, tuvo que meterse por las piernas de mucha gente y llegar hasta donde estaba el borde y lo tocó. Cuando tocó el borde, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dijo, Maestro, ¿cómo se te ocurre preguntar eso si te apretan de todos los lados? La gente de este lado te está apretando, la de este lado, los que están delante, los que están detrás. ¿Cómo pregunta que si quién me ha tocado? No, alguien me tocó. Me dan cuenta que una cosa es diferente darle un empujón y tocarlo en la carne y otra cosa es tocarlo en fe. Y para tú tocarlo en fe no necesitaba, como la gente allá cuando le dijo Moisés a la gente que les picaba las serpientes, si miran esa serpiente de bronce arriba, porque el oro es tipo de la divinidad, la plata es tipo de redención, pero el bronce es tipo del pecado ya juzgado. Por eso el altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Y la serpiente de bronce es un tipo del pecado ya juzgado. Eso es como si todo el pecado lo hubieran cargado sobre ese hombre que estaba en la cruz. Y ahí estaba todo el pecado. Era la serpiente de bronce. Y con solo mirarlo, la gente se sanaba. La picada de la serpiente desaparecía. Imagínense ustedes, ¿no han leído? Eso está en la Biblia también, debe ser por ahí en el capítulo 5, el capítulo 8, no recuerdo, de los Hechos, que Pedro pasaba para orar para el templo y cuando iba pasando, la pura sombra de Pedro. La gente, como no tenía tiempo, Pedro, de orar por todo, ponían los enfermos en las camillas, porque en la mañanita sabían que él pasaba y sabían que la sombra de él iba a pasar por ahí. Y la pura sombra de Pedro, no sé si en el capítulo 5 por ahí, sanaba a la gente. Hermano, he aquí uno más que Pedro con nosotros. ¿Eh? Uno más que Pedro. ¿Ustedes lo tienen por allí? Sí, tanto que sacaban los enfermos a la calle. ¿Y el versículo anterior? Y los que creían en el Señor aumentaban más grande el número, así de hombres como de mujeres, tanto que acababan los enfermos, Tanto que sacaban los enfermos a la calle y los ponían en cama y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ajá. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Y fíjate la sombra de Pedro. Y he aquí uno más que Pedro. En la venida del Señor. Entonces no necesitaban ni tocar a Pedro. Vean ustedes que esas palabras que él estaba hablando ahí, las habló aquí. Yo las oí en una conversación aquí, creo que cuando estaba toda la gente ahí, hacia afuera, que se empezó a reunir como mucha gente, llegó mucha gente. Bueno, ahí dijo, con solo una mirada de fe, tú puedes tener lo que necesitas. Que Dios nos ayude a que nuestra fe crezca, porque tenemos el testimonio en la Biblia que esas cosas han acontecido.
Y ahora tenemos el cumplimiento de esa profecía. Y nosotros somos creyentes, somos el grupo que estamos creyendo en el cumplimiento de esa profecía, que para muchos es como el sumo sacerdote le preguntó a Jesús, te conjuro en el nombre del Dios vivo, que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, ya se los he dicho y se los vuelvo a decir, que yo soy y voy a estar sentado a la diestra de Dios. Miren, acaba de blasfemar. Tremenda blasfemia, es reo de muerte. ¿Se dan cuenta? Una bendición tan grande y para esa gente era una blasfemia. Cuando él dice, he aquí el que ustedes buscaban, aquí está José. Y hay cantos donde dice que seguimos a José, hay cantos que él ha preparado y nos los ha dado claramente. Y José significa también prosperidad, significa bendición. Él me dio una explicación de lo que es el nombre de José, las 4 letras, la restauración del árbol novia, me lo fue dando letra por letra. Eso fue en la última vez que estuvo en la casa y lo pintó en un cuaderno ahí, me dio la hojita. Que le diga a Ruth si no lo tengo yo ahí en el escritorio. Y entonces el otro lado puso Benjamín, 8 letras, y me fue explicando desde la edad de la piedra angular hasta la edad de Éfeso, el significado y cómo cada promesa que fue hecha a cada uno de esos mensajeros, de Pablo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley, Branham, y esas grandes promesas que le fueron dadas a esos vencedores, que ustedes ven que no se cumplieron en la vida de ellos. Pero él me fue mostrando, pero todo esto se cumple en la vida de este Benjamín. Aquí están las letras. Ya ustedes conocen la historia de Benjamín, que cuando nació fue el momento en que la esposa de Jacob se desangraba, y cuando dio a luz, la partera le dijo, pero ten ánimo porque tu hijo ha nacido. Y ella lo tomó en sus brazos y dijo, Benoni, el nombre que ella le puso, hijo de mi angustia. Y lo tomó Jacob el profeta y dijo, no, Benjamín, hijo de mi diestra. Era muy diferente, el hijo de mi diestra. Entonces ven ustedes que qué casualidad que le pusieron los 2 nombres, ¿no? Sí. Y uno ve que es como una casualidad, pero son cosas que ya están predestinados. Y eran los 2 hijos de la verdadera esposa, porque él trabajó 7 años por esa muchacha. Le hicieron un chanchullo esa noche, le metieron el cuento que para entregarle a la muchacha tenían que apagar todas las luces, que no había que... Era puro cuento. Lo cierto es que él en la mañana, con se da cuenta, le llaman, pero oye, yo me casé fue con... ¿Cómo me has hecho esto? Pero tú quieres en verdad casarte con Raquel. Le dijo, sí, tienes que trabajarme 7 años más. ¿Usted sabe lo que es? Le tuvo que trabajar 7 años más, gratis, sin sueldo, para que te la pueda dar. Así que trabajó 14 años. Prefirió trabajar los 14 años, porque esa era la esposa que él quería. Con esa tuvo 2 hijos, José, Benjamín. Entonces él me dice, José, 4, Benjamín 8, 4 y 8. Ahí están las 12 tribus de Israel. Está todo, me dijo, ahí está todo. Él me fue explicando punto por punto.
todo eso, y después me escribió allí que era para Miguel. Ese es el regalito que me dio él de cumpleaños ahí. Me dio ese. Me está regalando el nombre. Imagínense. Y la gente piensa que casi nada, ¿no? Hermanos, nosotros estamos en un tiempo muy grande, muy maravilloso. Yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que han hecho el esfuerzo, han colaborado, y los hermanos de Colombia que también nos han colaborado, los hermanos de México, que aquí tenemos nosotros a Víctor, que nos ha colaborado muchísimo, Gerson, que nos ha metido la mano muchísimas veces en momentos bien difíciles. Y todo esto realmente lo agradecemos y pedimos a Dios que si está dentro de su voluntad, que sea esa fecha, pues que todo se haga, se abra las puertas de una manera tal que él pueda conseguir su visa y todo o sea eliminado eso de la visa y que se prepare todo y que Venezuela esté en una condición más libre para poder recibirlo. La presencia de él aquí en este país ya es una bendición para todo Venezuela. Así que doy gracias a Dios. Voy a leer una escritura que es donde Pablo habla de ese agradecimiento. Y discúlpeme que me extendí un poco porque es que este tiempo es el tiempo más grande que nos ha tocado a todos nosotros. Eso voy a leerlo, anótenlo ahí en Colosenses 3, un versículo bien conocido. De todos nosotros, vamos a leer para no leer mucho desde el verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Es el mensaje de Él para nosotros hoy. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. ¿Qué dice que seamos? ¿Cómo no voy a estar yo agradecido de todos ustedes? Con todo el esfuerzo que hicieron, trasnocho, pasaron por, y que toda la gente que se fueron contenta
y agradecido con todos los hermanos que me han respaldado para poder, y agradecido con el ungido, que siempre él siempre está colaborando con nosotros, siempre. Entonces, y agradecido por las bendiciones que él nos da. Tengo que ser la persona más agradecida, y agradecido con mi esposa, con mis hijos. Todos ellos ahí están pendientes de mí, siempre ayudándome en todo. Y sed, dice Pablo, que seamos agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra que nos está hablando hoy el Señor a través de su ungido, que abunde en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. En el nombre del Señor en su primera venida, pero hoy el Señor nos dijo que Él tendría en su segunda venida. ¿No lo han visto ustedes? En la Biblia, que dice que Él tendrá un nombre nuevo. Que en su segunda venida ya no es ese nombre, sino el nombre nuevo. Entonces, dice, haciéndolo todo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias, ¿ves? Siempre gracias a Dios Padre por medio de Él. Dando gracias a Dios Padre por medio del ungido de José Benjamín Pérez. Dando gracias que Dios nos los haya mandado y que nos haya permitido vivir hasta ahora, porque usted aún, aunque no tenga la edad que yo tengo, yo he estado al borde de la muerte por más de 10 veces, que ya he pensado que no he tenido escape y he visto la mano del Señor, los ángeles del Señor obrando y sacándome de una manera sencillita, como yo no imaginaba, pero más de 10 veces. Entonces, ¿cuántos problemas podrán haber pasado por la vida suya que usted ni los conoce? Un accidente o cualquier cosa. ¿Y cómo fue que Dios me libró de eso? Usted ni sabe. Puede muchos de ustedes haber estado ya bajo tierra, bajo 2 metros de tierra por ahí para abajo. Y aquí está, vivito. Y si vivo es para adorarlo. Si vivo es para agradecerle. ¿No se da cuenta que Dios lo ha mantenido vivo a pesar de todo? Pues entonces seamos agradecidos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Para mí es un honor. Y no olviden eso que les dije al principio, que una cosa es creer la profecía, tanto de la Biblia, del hermano Branham, del hermano William, como recibir el cumplimiento de esa profecía. Es en el cumplimiento de la profecía donde está la garantía de que usted estará allí en la cena de la boda del Cordero. Allí nos vamos a ver. Porque yo sé que usted ha recibido en su corazón el cumplimiento de esa profecía. Y eso es una seguridad. Eso es como estar debajo de las alas del
omnipotente. Y si estamos bajo la sala del omnipotente, estamos seguros. Que Dios me los bendiga grandemente. ¿A quien dejamos? Vamos a oírla. ¿Quién las tiene? Vamos a oírla. La oímos de pie. Perfecto. Ya después entonces pasa.